Saludos jóvenes, esta es la retroalimentación de la guía Propiedades de Sonidos 2, que es una tarea que usted seguramente hizo, estudió, la realizó y la subió al aula virtual del colegio. Vamos a revisar ejercicio por ejercicio aplicando los conocimientos que ya tenemos, que ya hemos revisado en la parte teórica y que corresponden a la materia del año completa. Bueno, número 1. Fernando dice, observa la representación gráfica. Bueno, ahí tenemos dos representaciones gráficas de dos trenes de onda, el tren de onda A arriba y el tren de onda B abajo. En la misma escala de tiempo, en segundos, para ambos, ¿cierto? En forma simultánea, en el mismo tiempo. Y la pregunta dice, ¿podría Fernando analizar los dos gráficos, saber, ¿cierto? ¿Cuál de los dos sonidos, A o B, es el más agudo? Agudo, ahí viene la palabra clave, agudo. Agudo está relacionado con la frecuencia. Es decir, agudo es un sonido que tiene alta frecuencia, comparativamente hablando. Es decir, un mayor número de ondas en un mismo tiempo. Consideremos el tren de ondas A. En el primer lapso de tiempo, tenemos una sola onda para el tren de ondas A en ese tiempo. Pero en ese mismo tiempo, para el tren de ondas B, tenemos una, dos, tres. Tres ondas en el mismo tiempo para el tren de ondas B, pero para el tren de ondas A solamente una. Obviamente, entonces, comparativamente hablando, A es un sonido grave, tiene una onda nomás en el mismo tiempo. En cambio, B tiene una, habíamos dicho, una, dos, ¿cierto? Una, dos, tres ondas. Mayor frecuencia el tren de ondas B. Y por lo tanto, esta representaría, comparativamente hablando, con A, un sonido agudo. Pasemos al número 2. Evalúa. ¿Ya? Vamos a practicar la evaluación de este problema. Verónica completa una tabla donde entrega ejemplos sobre algunos fenómenos que experimentan las ondas sonoras. El fenómeno absorción, el segundo fenómeno reflexión y el tercer fenómeno transmisión. Bueno, aquí hay un problema. Para la absorción, ahí puso un ejemplo, ¿cierto? Para la reflexión, otro ejemplo diferente, y para la transmisión, otro ejemplo diferente. Vamos a evaluar entonces, vamos a ese caso está correcto eso, absorción. Vamos a resolver esto más bien, la absorción. La absorción del sonido está relacionada por ¿cuál de los tres? El primero, al interior de una sala con muros de concreto y con un techo muy alto, se percibe eco. No, no está relacionado con la absorción el eco. Los muros de un estudio de grabación se recubren con una capa gruesa de espuma plástica. Sí, esa corresponde a la absorción. Vamos a revisar de todas maneras la 3. Al golpear un riel de una vía férrea, el sonido puede recorrer grandes distancias. Evidentemente, la absorción está relacionada con el segundo ejemplo. Ahí se equivocó Verónica. Absorción está relacionado con el segundo ejemplo. Los muros de un estudio de grabación se recubren con una capa gruesa de espuma plástica. Pasemos al segundo fenómeno, reflexión. La reflexión está relacionada claramente con el primer ejemplo. El interior de una sala con muros de concreto y con un techo alto se percibe eco. El eco, ¿cierto?, es el representante típico de la reflexión. Y la transmisión, obviamente la que queda, y ahí sí que está correcto, el ejemplo que colocó Verónica, al golpear un riel de una vía férrea, el sonido puede recorrer grandes distancias, ¿cierto?, al utilizar como medio de transmisión o de conducción del sonido el riel, el acero, el metal. Veamos el número 3. Clasifica. Según los criterios señalados en la tabla, ¿cómo se clasifica una onda sonora? Bien. Medio de propagación. Estamos hablando de onda sonora. ¿Cuál es el medio de propagación de la onda sonora? ¿Electromagnética o mecánica? Recuerde que las ondas electromagnéticas, que todavía nosotros no las estudiamos, pero las hemos mencionado en varias ocasiones, no necesitan un medio para poder desplazarse, para poder viajar. En cambio, las ondas mecánicas sí necesitan un medio para poder
desplazarse, viajar. Bueno, y como el sonido es una onda mecánica, bueno, necesita un medio. Es una onda mecánica. El medio de propagación, entonces, el sonido mecánico. Ahí va el ticket. Forma de propagación. El sonido es una onda longitudinal o transversal. También es un elemento que lo hemos repetido en varias ocasiones y estamos repasando, aplicando. El sonido, entonces, es una onda mecánica, ¿cierto?, de características longitudinales. Ahí va el ticket. Número 4. Dice ahí, a ver, ¿sí? Aplicar. Mediante un programa computacional, Sebastián diseña un instrumento musical en su computadora. ¿Cuál de los siguientes parámetros permitirá que su instrumento posea una mayor cantidad de notas musicales? Ahí está la parte clave. Mayor cantidad de notas musicales. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos con respecto a las notas musicales? Cada nota musical corresponde a una frecuencia determinada en Hertz. La nota do, re, mi, fa, sol, toda la escala musical, cada una de esas notas corresponde a una frecuencia en Hertz determinada específica. Bueno, si queremos tener muchas notas musicales, una mayor cantidad de notas musicales, ¿qué debemos hacer? ¿Cambiar la forma de las ondas? No. ¿Cambiar la amplitud, o sea, la energía de las ondas? No. Pero sí cambiar la cantidad de frecuencias disponibles. Al tener una mayor cantidad de frecuencias que el instrumento pueda generar, va a generar entonces el instrumento mayor cantidad de notas musicales. Por lo tanto, es la alternativa que está en el medio. Ahí va el ticket. Número 5. Veamos. Una misma onda sonora se propaga en 3 habitaciones, cuya distribución de temperatura se representa en los siguientes esquemas. Ahí tenemos la habitación 1, la habitación 2 y la habitación 3. En cada una de ellas hay una bocina, ¿cierto?, sonora que está emitiendo un sonido. En las 3 está ubicada en la esquina superior izquierda. Pero en la habitación 1, ¿cierto?, está dividida en 2 verticales, aire frío a la izquierda, aire caliente a la derecha. En la habitación 2, la temperatura es uniforme en todas, ¿cierto? Y en la habitación 3, tenemos 2 tipos de temperatura. Superior, en la mitad superior de la habitación, aire caliente, y en la mitad inferior, aire frío. Las preguntas vienen abajo. ¿En cuál o cuáles de la habitación o habitaciones la onda sonora experimentará refracción? Bueno, el fenómeno de refracción, ¿cuál era? Fíjense. La refracción es la capacidad o el fenómeno físico que permite a una onda sonora viajar, viajar en diferentes medios. Eso significa que si una onda sonora está viajando por un medio y se encuentra en un medio en el cual pueda penetrar, bueno, esa penetración de la onda en el nuevo medio se llama refracción. Recuerde bien que la onda sonora, una vez que se meta en el segundo medio, cambia su dirección y cambia su rapidez. Bueno, aquí en la habitación 1, ¿cierto? Bueno, veamos primero la habitación 2. Como el aire tiene la misma temperatura, las ondas sonoras no experimentan y no se produce la refracción. ¿Por qué? Porque es un mismo medio que está a una misma temperatura. No así la habitación 1 y la habitación 3, que está dividida entonces por aire de diferente temperatura. Fíjese bien, veamos la habitación 1. La habitación 1, primero las ondas sonoras van a viajar por el aire frío, y luego cuando se meten al aire caliente, ellas se van a desviar. ¿Se van a desviar hacia dónde? Van a viajar en un primer instante, ¿cierto? Van a pasar del aire frío al aire caliente las ondas sonoras, y en el aire caliente las ondas sonoras van a desviarse hacia el aire frío. Y por lo tanto hay refracción de la onda sonora en la habitación 1. Bueno, ¿y qué pasa en la habitación 3? Bueno, la onda sonora primero viaja por el aire caliente, ¿cierto? Y
cuando se encuentra con el aire frío, se produce la refracción. La onda sonora se mete al aire frío y se desvía hacia abajo. También se produce entonces refracción. En definitiva, la refracción es producida, esperamos que se produzca en la habitación 1 y en la habitación 2, debido a que, pese a que es un mismo medio, el aire está a diferente temperatura y por lo tanto va a sufrir refracción. Que el aire tenga dos temperaturas diferentes, entonces, es como el sonido percibe esa diferencia como dos medios, ¿cierto?, diferentes. Y por lo tanto va a sufrir refracción y desviación de la dirección de la propagación y cambio en su rapidez. 6. Carolina escucha simultáneamente el sonido producido por dos instrumentos musicales. Simultáneamente, dos instrumentos musicales se escuchan, una flauta y un violín. Si ambos instrumentos emiten la misma nota musical, y con igual intensidad, ¿qué característica del sonido le permite diferenciar la flauta del violín? ¿Qué propiedad de las ondas explica dicha característica? Interesante. Ya nosotros en clases anteriores hemos estudiado este fenómeno, pero ahora se agrega en la segunda pregunta, ¿qué propiedad de las ondas explica dicha característica? Ahora, ¿qué es lo que permite a nosotros, pese a que son dos instrumentos diferentes, y están simultáneamente tocando la misma nota musical, qué propiedad de las ondas sonoras, realmente son dos propiedades, ¿cierto? Permite a nosotros, o característica, una característica y una propiedad de las ondas sonoras, que a nosotros nos permite, sin embargo, diferenciarlo a está sonando un violín y está sonando eh, una, una flauta. Pese a que están tocando simultáneamente la misma nota, igual nosotros lo diferenciamos violín y flauta. Bueno, ¿qué propiedad tiene el sonido entonces que a nosotros nos permite diferenciarlos de estos instrumentos? Recuerde el asunto de la caja de resonancia. Sí, exactamente. La caja de resonancia está relacionada con el timbre. El timbre del sonido. Esa característica que entrega la estructura, el material, el tamaño del instrumento, ya sea metálico, pequeño o grande, de madera, es de cuerda, es de percusión, etc. Todas esas características estructurales del instrumento hace que las ondas sonoras, pese que son la misma nota musical, se vean acompañadas con otras notas o otras ondas musicales o otras ondas sonoras que acompañan, ¿cierto? Y se mezclan con la onda principal de la nota en cuestión. Es decir, una nota musical, ¿cierto? Pese que están tocando la misma nota musical, para la flauta y para el violín por separado, van acompañados de otras ondas sonoras que hacen característico el sonido violín-flauta. Ese es el timbre. Ahora, ¿qué propiedad de las ondas explica dicha característica? ¿Qué propiedad hace que diferentes ondas se mezclen, se unan con la onda sonora fundamental de una nota musical de un instrumento? ¿Cómo se llama esa interacción de las ondas? Esa mezcla para producir otras ondas, para producir un timbre, en otras palabras, en especial, en específico. Bueno, esa propiedad se llama, ¿cómo se llama? Interferencia. Las ondas se van sumando, se van restando, se van mezclando con la onda fundamental de la nota musical. Esto está producido por la caja de resonancia y las características estructurales del instrumento y producen entonces este timbre. La interferencia producida por la estructura del instrumento produce un timbre característico del instrumento pese a que están tocando la misma nota musical. Es posible diferenciarlo de violín y de flauta, sonidos característicos. Bueno, aplica. Una onda sonora se emite en el interior de una habitación rectangular. Ahí está el dibujo. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí. Ahí tenemos
una bocina entonces está produciendo una onda sonora. Y esta onda sonora choca con el muro número 1, que está como piso, ¿cierto? Choca, bueno, en 45 grados con el piso y 45 grados con la normal, por lo tanto, el ángulo de incidencia es 45 grados, ¿cierto? Y dice, se refleja, ¿cierto? En el muro 2. Ojalá que sea el muro 2, ¿cierto? P, R o S. ¿Dónde se va a percibir el sonido? Bueno, aquí usted tiene que darse cuenta la propiedad de la reflexión. Recuerde, ¿cuál es la propiedad de la reflexión? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Es decir, el ángulo entre el sonido que llega con la normal, ¿cierto? Este es el ángulo de incidencia. Si abajo tenemos 45, arriba también tenemos 45 para sumar 90 grados. El sonido que se refleja, que rebota, ¿cierto? También debe reflejarse formando un ángulo de 45 grados con la normal. Aquí, a ver, en 45 grados, estoy solamente imaginando, no sé si puede ser R, P, R o S. Usted tiene una regla y con un transportador, ¿cierto? Poder medir 45 grados, ¿cierto? En la onda reflejada, ¿cierto? Con la normal, 45 grados con la normal, y ver si acaso es esa, y lo prolonga hacia arriba, y no sabemos si va a caer en P, en R o S. Ese es un trabajo que tiene que hacer usted. Y me dice en la clase cuál es. Aquí yo viéndolo simplemente, me parece que puede ser R. ¿Ah? Puede ser R o S. No sé. Así viéndolo al ojo, ¿no? Porque la onda incidente, ¿cierto? El ángulo entre la onda incidente y la normal es el mismo ángulo entre la normal y la onda reflejada. Aquí falta dibujar la onda reflejada, pero esa línea, ¿cierto? Tiene que estar en 45 grados con la normal. Esa línea no sé si va a caer en P, R o S. Yo estimo que parece que va a caer en P. Perdón, en R o en S. Eso es un asunto que tiene que hacer usted. Vamos. Dice acá. Otra. ¿Cómo le explicarías a un amigo por qué en una tormenta eléctrica la luz del relámpago se percibe antes que el sonido del trueno? Bueno, es una cosa que ya nosotros lo hemos visto en clases, que yo le he repetido, me parece que mostré incluso un video, y usted puede darse cuenta de esto. Es decir, un relámpago o la luz del relámpago o la luz de un rayo, ¿cierto? Estamos hablando de luz. Y la rapidez, la velocidad de la luz es enormemente grande, 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? En cambio, la rapidez del sonido es de 340, 350 o 360 metros por segundo. O sea, claramente la rapidez de la luz es mucho, mucho más rápida. Mucho más rápida. Por lo tanto, cuando se produce un relámpago, lo primero que vemos del relámpago, ¿cierto? Es su luz que llega a nosotros, a nuestros ojos, y después de unos cuantos segundos va a llegar el sonido de ese relámpago, llamado trueno. Esa es la razón por qué uno, en general, ¿cierto? Percibe primero la luz y luego escucha el sonido del trueno. 9. Entonces, para los siguientes ejercicios, dibuje la onda que resulta de la interacción. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Dos ejercicios, al menos están aquí. Si tenemos la onda 1 de color verde y la onda... Ah, no, los dos son uno, qué raro. Bueno, un tren de ondas verde arriba y abajo un tren de ondas rojo. Se supone que van a interactuar. Ahí dice onda 1 más onda 2. ¿Cuál va a ser la onda resultante? Entonces, si vemos acá, tienen la misma amplitud. Tanto el tren de onda verde como el tren de onda rojo tienen la misma amplitud. Incluso parece ser que tienen la misma frecuencia.
Sí, la misma frecuencia, por lo que se ve. Pero fíjese bien que la cresta de la onda verde coincide con el valle de la onda roja y el valle de la onda verde coincide con la cresta de la onda roja. Por lo tanto, están, como lo hemos visto en clase, están desfasados 180 grados y por lo tanto ellos sufren al juntarse un tipo de interferencia destructiva. Por lo tanto, al juntarse, al interactuar, al interferir estas dos ondas, ¿cierto? Tienen una interferencia destructiva. Si estas son dos ondas de sonido, sonido más sonido, silencio. ¿Qué es lo que vemos acá? En el segundo tren, o sea, en el segundo ejercicio, tenemos dos trenes de onda, ¿cierto? Arriba, trenes de onda, tenemos una onda, a ver, un poquito más de una onda y media, ¿cierto? Lo mismo el de abajo, pero si se fija bien, la cresta de las dos ondas coinciden, los valles de las dos ondas coinciden y las crestas de las dos ondas coinciden, por lo tanto, esto se va a producir una interferencia de características constructivas, sumativas. Veamos esto. Yo lo hice acá, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? Lo hice a mano, no resultó muy bien, pero lo importante es que las amplitudes, ¿cierto? De cresta, ¿cierto? Se van a sumar para dar una onda mucho más alta y las amplitudes de valle también se suman porque coinciden en tiempo, ¿cierto? Se van a sumar y van a dar una cosa mucho más baja y lo mismo pasa con la segunda cresta. Es decir, sufren una sumatorias de amplitudes tanto de valle como de cresta. Y es un ejemplo típico de ondas, parece que están en fase, sí, están en fase de interferencia constructiva. Otro ejercicio, tenemos tres trenes de ondas. Onda original, onda que interfiere, ¿cierto? ¿Y cuál es la onda resultante? Veamos. Aquí la tengo. También lo hice más o menos ahí. Veamos, la onda original, ¿cuántas ondas tenemos acá? A ver, fijémonos cresta y valles. Tenemos dos crestas y dos valles. ¿Qué tenemos aquí? Dos crestas y dos valles. Si se fija muy bien, a la primera cresta le coincide la primera cresta. Primer valle con el segundo valle, segunda cresta con la segunda cresta, segundo valle con el segundo valle. Es decir, cuando se suman, ¿cierto? Estas están en fase. Entonces, al sumarse, al interferir, se produce una interferencia constructiva. Se suman las dos crestas, ¿cierto? Amplitudes de cresta, y se suman las dos amplitudes de valle, para dar una onda de mayor amplitud, que es la sumatoria de las dos, por interferencia constructiva. Veamos la segunda. La segunda, si se fija bien, el primera cresta coincide con un valle, pero que en un valle no es tan profundo como la cresta, ¿cierto? Este valle de la del primer tren coincide con una cresta, pero no tan alta. Aquí claramente lo que va a producirse es una interferencia destructiva, pero una interferencia destructiva parcialmente. Al sumar las dos ondas no va a dar cero ondas, sino que va a dar una onda mucho más bajita, ¿cierto? Mucho más baja. A la cresta superior, ¿cierto? A esta cresta que estoy indicando acá, se le debe restar el valle inferior. Al valle inferior, ¿cierto? Hay que restarle la cresta superior. A la cresta, a la segunda cresta, hay que restarle el segundo valle inferior. Y, bueno, tenemos otro valle acá, ¿cierto? Un valle bastante grande, hay que restarle el valle cortito. Por lo tanto, tenemos una onda muy bajita, de amplitudes muy bajas, ¿cierto? A producirse una interferencia destructiva parcial. Diferente es para el tercer caso, donde tenemos claramente una interferencia, ¿cierto? Una interferencia con un desfase de 180 grados. Tienen iguales amplitudes y por lo tanto al desfasarse en 180 grados, tenemos que estas dos ondas van a interactuar destructivamente para generar nada de onda, cero. Bien.
Bien, jóvenes, esto ha sido entonces la retroalimentación de la guía de trabajo, que es de estudio, ¿cierto? Que debió haber hecho, y esto es lo que vamos a ver en la clase para responder todas sus consultas. Esta es la grabación que va a quedar en mi canal para que usted la baje y sea un material de consulta y de estudio. Bien, joven, nos vemos en otra ocasión. Cuídese y nos estaríamos viendo en clases.